Tengo que hacer la presentación oral sobre Cristóbal Colón. Que sea la cultura, que sea el idioma, Cristóbal Colón es un nombre muy famoso en la historia de la humanidad. Cada idioma como pronuncia su nombre como diferentemente. Por ejemplo, tenemos a Christopher Columbus en inglés, Christophe Colomb en francés, Christophorus Columbus en latín y Cristoforo Colombo en italiano. Y en español tenemos Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en una ciudad en Italia que se llama Ginebra el 31 de octubre de 1451 y murió en Valladolid, en España, el 20 de mayo de 1506. Según la historia, Cristóbal Colón se casó con la señorita Filipa Moniz Perestrello y tenía un niño que se llama Diego. Según la historia, se dice también que Cristóbal Colón tenía como 3 hermanos y una hermana. Como ya le dije antes, que Cristóbal Colón es muy famoso, es muy conocido en toda la humanidad, en toda la historia. Cristóbal Colón era un cartógrafo y geógrafo también, pero tenía un sueño. Y en aquel momento Portugal era una nación como muy joven, porque en aquel momento muchos países como tenía como el proyecto de explorar como el mar, y Portugal era una nación muy joven y se hace como el país líder en la navegación bajo los reyes de Oahu I y Oahu II. Cristóbal Colón fue a los reyes de Portugal para pedir ayuda para su proyecto, pero pero los reyes como se negaron a ayudar a Cristóbal Colón por su proyecto. Entonces Cristóbal Colón tenía que ir a España para encontrar a Isabel y a Fernando para que apoyen como su proyecto. El proyecto de Colón fue crear como una nueva ruta hacia los indios por el océano Atlántico. Con el casamiento de Isabel y con Fernando, Cristóbal Colón como mandó una carta para pedir ayuda a ellos para como concretizar como su sueño, su proyecto. Entonces la reina Isabel como otorgó como la ayuda a Cristóbal Colón, y Colón tenía el apoyo de Isabel con su proyecto, con su sueño. De ahí empezó como el proyecto o el sueño de Colón. Colón tenía como 4 viajes. El primer viaje fue en 1492. Colón como tenía 3 barcos, la Santa, la Pinta, la Pinta María, la Santa. Colón tenía como 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, para como hacer como sus viajes. El segundo viaje, Colón descubrió las pequeñas Antillas, y este viaje fue realizado en 1496. Entonces Colón como trata de concretizar como su sueño. Entonces empezó como con los viajes. Cristóbal Colón sigue avanzando con su proyecto, con su sueño. Entonces él como tenía su tercer viaje, que fue en 1498. Y entonces Colón descubrió la isla como de Trinidad y Venezuela y muchas como otras partes del mundo. Y en su cuarto viaje
Colón exploró las costas de América Central, como los países como de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, Colón tenía 4 viajes en su proyecto, en su sueño. Al llegar como en su primer viaje, Cristóbal Colón, al llegar como en la tierra de América, como mandó una carta a Luis Santander. Esta carta como en la cual que Cristóbal Colón va a hablar mucho de su exploración, de su experiencia. Vamos a ver un poco como la carta. Vamos a hacer como un resumen de la carta que Cristóbal Colón mandó a Luis de Santander para darle como un reportaje de lo que pasó allá, de lo que pasó en su viaje. En su carta, Cristóbal Colón como dice que él ha encontrado como Cristóbal Colón como hace como la descripción de aspectos como de religión, de comunicación y hábitos de los naturales de territorio que fue conocido como las Indias. En esta carta describen como las islas descubiertas, en particular Cuba y la Española. La Española es como la isla es la isla en el Caribe que comparte Haití y la República Dominicana. Y también él habla como de las costumbres de sus habitantes, abundando las exageraciones sobre el tamaño de las islas, sus riquezas y la docilidad de los indios. Sin embargo, Cristóbal Colón como ofrece como pocos datos como concretos sobre el viaje. E incluso algunos de ellos contradicen a otras fuentes. Colón también como habla de las riquezas de la tierra como descubiertas y también de la docilidad de los indios, y también como él describe también el carácter de los indígenas que son muy pacíficos. Entonces, Cristóbal Colón dice también que los indígenas como que estaban en la tierra, que no tienen como propiedad privada y no tenía como religión tampoco. En este caso, él dice que son gentes que son muy fácil para evangelizar. Los puntos importantes como en la carta a Luis de Santander, Cristóbal Colón como habla de las riquezas encontradas, que dice que es una tierra como maravillosa, tiene como riqueza, hay oportunidades en esta tierra, ahí puede hacer como sus riquezas muy fácilmente. Y también como otro punto importante en la carta es como él habla como del carácter pacífico de los indígenas, que son gente como muy fácil para dominar y también como para evangelizar. Para Cristóbal Colón, los indígenas o los indios que estaban en la tierra son gente como muy dóciles y pueden hacer cualquier cosa con ellos. Es como son los puntos importantes en la carta de Colón. Esta carta como es muy importante como hecho histórico, porque en aquel momento, además de Portugal, había como muchos como potentes europeos que fueron a explorar, a buscar como colonias o riquezas a través del mundo. Hay algo, voy a dar como mi opinión sobre la carta, es mi opinión propia, voy a dar como sobre la carta de Colón a Luis Santander. No entiendo cómo Colón habla como agradezco a Dios. Primero, al principio de la carta, parece que Cristóbal Colón como fue un creyente, dice que yo agradezco a Dios para esta gran victoria. Él habla como de evangelización,
de la fe de Dios. Al mismo tiempo, Cristóbal Colón habla también como que son gente pacíficos que pueden como que explotar, que pueden hacer lo que quiera con ellos, que tienen tierras, tienen todo. Y Cristóbal Colón habla como en su mente que va a tomar todo lo que posee a los indios, a los indígenas. Y también Cristóbal Colón, como menciona también, que son gente muy, muy dóciles, con carácter como pacíficos. Entonces, como con el cristianismo en su boca, con la evangelización en su boca, habla también de la explotación. En su mente, él va a ser como a los indios, a los indígenas, como sus esclavos, son esclavos de los europeos. Como el cristianismo de Cristóbal Colón es un cristianismo como de explotación, de hacer como a la gente como esclavo, trabaja como esclavo. No entiendo cómo es mi